Elecciones regionales en Venezuela el domingo, Néstor. Así es, domingo 25 de mayo, que aquí es feriado. En Venezuela hay elecciones regionales, también parlamentarias y de autoridades legislativas locales. Hay una encuesta que está dando vuelta, pero la publica el diario El Nacional, un diario francamente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que advierte que va a haber una abstención histórica por el descrédito que, según ese diario, insisto, antigobierno, hay en la población venezolana, que bueno, sabemos que vive una situación muy difícil desde hace mucho tiempo. Por parte del gobierno de Maduro hay mucha confianza en lograr la mayoría, se renueva toda la Asamblea Nacional en la elección más importante, que es la de la parlamentaria, 285 diputados, pero sí ha denunciado algunos movimientos extraños en la frontera con Colombia. De hecho, se han suspendido algunos vuelos desde Colombia hasta Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro en Bogotá dijo no haber recibido ninguna notificación del colega Maduro, pero sí en Colombia se han denunciado, en Venezuela se han denunciado respecto de Colombia algunas maniobras de sabotaje a la elección. La directora de la Radio Nacional Venezolana inclusive habló de interferencias para incidir en el voto de los venezolanos de este domingo. También hubo acusaciones del gobierno venezolano hacia el Ecuador, donde operan unos grupos llamados Mafia Albanesa, que según Venezuela también están operando en Venezuela para alterar todo ese clima electoral o preelectoral y desestabilizar. En fin, la cuestión es que hay elecciones, el gobierno está, insisto, de Maduro confiado en que va a retener el poder en la Asamblea y en varias gobernaciones importantes, pero está atento a que pueda pasar en términos de injerencia extranjera en esa votación. La derecha, mientras tanto, está dividida, hay sectores los más duros, los de Corina Machado, los de González Urrutia, señor que dijo que había sido elegido el presidente y no Maduro y demás. Ellos no participan, boicotean la elección, pero sí hay muchos otros sectores que dentro, insisto, de la derecha antichavista que van a participar, entre ellos Capriles, que fue en su momento uno de los principales opositores y fue gobernador. Él participa el partido Un Nuevo Tiempo, participa el partido Movimiento por Venezuela. Es decir, la derecha va a participar con la expectativa que tiene de como ocurrió en algún momento entre el 2020 y 2024, cuando lograron el control de la Asamblea Parlamentaria. Fue el periodo en el que eligieron a este títere que fue Juan Guaidó. Es decir, hay antecedentes de que la oposición pudo mantener la Asamblea Nacional Legislativa, como así también varias regiones de Venezuela. Así que bueno, hay expectativas por lo que puede pasar, si hay un respaldo o no al gobierno de Maduro y el tema de quizás la baja extensión. Siguiendo con América Latina, Pablo, hubo un hecho muy violento hace pocas horas en México, cuando asesinaron en pleno centro de la Ciudad de México, de la ciudad capital, a dos funcionarios de alto rango dentro del gobierno de la Ciudad de México. La alcaldesa es Clara Brugada. Clara Brugada es la que sucedió a Claudia Sheinbaum. Recordemos que Claudia Sheinbaum era la alcaldesa de México Ciudad antes de ser presidenta de la Nación. Hay otra mujer de Morena también. De Morena también, y los dos funcionarios que asesinaron son también cuadros de Morena, ¿no? Una fue hasta ayer la secretaria de la jefatura de gabinete, prácticamente la principal asistente de la gobernadora, se llamaba Jimena Guzmán, y el otro, José Muñoz, era un asistente de ella, ambos militantes de Morena. Fueron asesinados a sangre fría en una avenida muy emblemática, muy céntrica, en un barrio, digamos, acomodado, a plena luz del día, lo cual habilita la hipótesis de un asesinato por encargo, de un crimen organizado. El gobierno no hizo esa hipótesis todavía. En el mismo momento que fue el asesinato estaba dando sus conferencias de prensa de la mañana Claudia Sheinbaum, que es esto que ella continúa como las que se llamaban las mañanitas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, como antes López Obrador, fija la agenda del día. Es un mecanismo comunicacional muy interesante que hay en México, y en el medio de la conferencia fue notificada el asesinato, tuvo que interrumpirla y con voz muy acongojada y medio quebrada anunció este asesinato, ¿no? Insisto, el gobierno no habló hasta ahora de lo narco, del crimen organizado, pero por lo que ha trascendido, la Secretaría de Seguridad o el Ministerio de Seguridad trabaja con algunas hipótesis de los grupos narcos o violentos o de
trata de personas, o gente que maneja todo el tema lo que le llaman el ambulantaje, ¿no? La mafia de que organiza toda esa... Pero en principio sería en función de políticas que está llevando adelante la gobernadora, digamos, como una señal de la Ciudad de México. De la mafia o de algún crimen, de una organización de crimen organizado, sea narco, sea algún otro tipo de ilícito, como una señal justamente en contra de las políticas de Morena. Ahí se abre todo un debate. Sabemos que el narco es un problema fuertísimo en México, que ha penetrado muchas capas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los jueces sobre todo, y que han generado una espiral de violencia, sobre todo desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón, de la derecha mexicana, militarizó prácticamente México sin no solo solucionar nada de ese problema, sino al contrario aumentar a una cantidad de decenas y decenas de miles de muertos todo el tiempo. Y con Manuel López Obrador eso no cambió demasiado, y con Claudia Sheinbaum, bueno, recién está empezando a ver qué hace con esta política. El único giro que se advierte más, si fuese la hipótesis del narco, es que Claudia Sheinbaum quiere involucrar más a Estados Unidos en la lucha conjunta, y de esto es lo que viene hablando con Donald Trump, entendiendo lo obvio, que las armas, el consumo de droga está básicamente en los Estados Unidos. Así que bueno, conmovió a la escena política mexicana en un primer tramo, digamos, de la presidencia de Claudia, si bien ya lleva unos meses, y el gobierno prometió investigarlo a fondo y se verá si es o no una hipótesis de organización criminal o fue de otra naturaleza. Pero todo indica, por la mecánica del asesinato, por los datos que di, que seguramente fue con una intencionalidad política. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.